y un apartado especial en donde vamos a hablar de tecnología, digamos, reciente, y un apartado especial del manejo y el uso que nosotros tenemos con los hemostáticos que podemos pedir y solicitar en nuestras instituciones. Voy a prender su cámara, Juan Sebastián, para darle Mm, más. Deme un segundo, a ver si me tocarías desde el celular. Ah, carajo. Ya, Bueno, ya intento aquí. bueno. Listo. No sé si ahí ya Sí, muy bien. mejor. Listo. Entonces, antes de comenzar como tal formalmente lo que les tengo preparado para el día de hoy, quiero que recordemos esta frase que dijo Hipócrates acerca de que es menester que todos los instrumentos sean propios para el propósito que se persigue, esto es respecto a su tamaño, peso y precisión. Entonces, de entrada nos damos cuenta de la relevancia del tema en el sentido en el que debemos saber todos los dispositivos que tenemos disponibles o a nuestro alcance y saber de pronto las diferencias o las especificaciones por las que fueron creados cada uno de ellos con el objetivo de pronto lograr mejores resultados o disminuir el riesgo de pronto de complicaciones o de errores no provocados que podamos generar en la cirugía. Entonces, de manera de introducción, recordemos que toda esta parte del instrumental de neurocirugía es un bien social, es un bien costoso, es de características por lo general es delicada, son materiales que deben someterse y que deben ser capaces de soportar una cadena de esterilización que requiere altas temperaturas, que requieren diferentes procesos para garantizar una adecuada asepsia y antisepsia, diferentes tipos de aleaciones que vamos a ver más adelante, de consistencias, de maleabilidad y todo eso para poder ejercer a nosotros nuestro quehacer como tal, como neurocirujano. Aquí al lado tenemos pues una foto que ya es conocida por todo el servicio, en donde vemos un procedimiento en el Hospital Universitario Nacional haciendo uso de algunas de las tecnologías de las que vamos a hablar a lo largo de la charla. Entonces, de esa manera breve, porque pues realmente si nos ponemos a hablar acerca de toda la historia que conlleva el instrumental en neurocirugía, digamos que la podemos dividir en cuatro fases. Una fase prehistórica en donde hablamos ya de instrumentos con los que se podían hacer trepanaciones en egipcios, en incas. Recordemos entonces que también los egipcios ya utilizaban diferentes mezclas de sustancias producidas por animales, de piel de animales, derivados de productos vegetales para hacer hemostasia en las heridas y para hacer hemostasia sobre todo en procedimientos que tuvieran que ver con neurocirugía, pues que si bien de pronto no son reconocidos como tal, sí hay códigos, desde el código de Hammurabi, en donde hay descripciones de elementos o de instrumentos que se utilizaban para las diferentes intervenciones que se hacían en pacientes pues, de esa época. A nivel del siglo XIX, entonces ya comenzamos a ver el auge del surgimiento de los materiales metálicos y toda esa cadena de asepsia y antisepsia para garantizar una menor morbilidad en los procedimientos quirúrgicos. En el siglo XX aparecen, pues digamos que comienza esta transición de materiales de pronto que vamos a hablar más adelante, pero que de cierta manera eran manuales y eran con los que en ese momento se permitía acceder o realizar las trepanaciones o las craneotomías, como la cierre de Gigli, pasar ya después a lo que son los craneótomos, los motores, el auge de elementos que son de nuestro uso diario, como el microscopio quirúrgico,
Y ya en la actualidad, que es de pronto lo que nos vamos a enfocar en la parte final de la charla, el surgimiento de los diferentes sistemas de neuronavegación, de neuromonitoreo fisiológico y el auge de la cirugía robótica. Entonces, ya entrando en detalle en cuanto a la parte de la clasificación, tenemos que hay varias formas de realizar esta clasificación. Entonces, una de ellas es según su forma y su uso. Entonces, tenemos lo podemos dividir como instrumental de corte, instrumental de disección y separación e instrumental de hemostasia. Entonces, en el instrumental de corte tenemos el bisturí, las tijeras de Metzenbaum o de Mayo, las sierras perforadoras. En cuanto al instrumental de disección y de separación, separadores autoestáticos, espátulas cerebrales, ganchos de disección. Y en cuanto al instrumental de hemostasia, tenemos pinzas hemostáticas, clips vasculares, electrocausterios bipolares, monopolares, que se van a hablar pues más adelante. Otra forma es instrumental de sujeción y de sutura, pinzas de Adson, de Backey, portagujas de Castroviejo, instrumental como tal, como ya más avanzados, microscopio quirúrgico, neuronavegador, aspirador ultrasónico, sistemas de aspiraciones y riego continuos. Según el material o el tipo de fabricación, entonces, como les comentaba en un inicio, en este tipo de instrumental buscamos materiales que sean resistentes a la corrosión, que sean ligeros, que sean resistentes, que sean biocompatibles. Entonces, tenemos algunos de los materiales más utilizados en el medio, es el acero inoxidable quirúrgico, que nos proporciona una alta resistencia y durabilidad, materiales de titanio que son más ligeros que el acero, menor interferencia o como no tienen ese componente ferromagnético, no generan ninguna alteración para su compatibilidad con resonancias magnéticas. Materiales derivados de polímeros y de cerámicas usados en electrodos o en partes no metálicas como mangos y demás de los diferentes instrumentos. Ya vienen una serie de aleaciones y de combinaciones en donde tenemos, por ejemplo, el tungsteno y el wolframio, que es una mezcla que realmente dicen que es del material más resistente, más que genera mayor soporte de tracción, eh, pero por las características de su materia prima, son materiales altamente costosos y no están disponibles en todas las instituciones. Este tipo de aleación se utiliza con frecuencia principalmente en diferentes tipos de fresas cortantes. El vitalio es una mezcla de molibdeno cromo cobalto que también se utiliza en diferentes tipos de material neuroquirúrgico, dada su eh, mezcla de flexibilidad, resistencia y durabilidad. Entonces, digamos que la idea es dividir los diferentes tipos de instrumental en como por secciones de lo que nosotros utilizamos. Entonces, la primera parte de la que vamos a hablar es el instrumental de cráneo, en donde tenemos aquí varias herramientas que son muy conocidas por todos, diferentes formas de las fresas para hacer los trépanos o para hacer las craniotomías, algunas extensiones, los perforadores, cizallas, iniciadores. Entonces, aquí tenemos el trépano de Cushing, o la sierra o con la que hacíamos inicialmente las trepanaciones de manera manual, en donde teníamos un marco donde girábamos como si fuera una manivela, haciendo referencia a como cuando antes se hacían las puertas o se hacía esa parte de hacer las cerraduras y las diferentes formas de fresas o en donde, que podíamos utilizar para darle la forma que necesitáramos. Habían unas que tenían una punta roma, habían unas que tenían una punta cortante, habían unas que tenían forma de diamantada, de fósforo, de avellana, bueno, en fin, ya las vamos a hablar más adelante. Este instrumental inicial venía acompañado de la sierra de Gigli.
que era una sierra que es fabricada con acero inoxidable de 23 centímetros con dos ojales y una que se conectaba entre sí y era lo que nos permitía cortar el hueso a través del trépano o de la craneotomía que se hacía. Entonces, más adelante surgen ya los craneótomos, en donde, pues digamos que podemos tener diferentes versiones, ya sean craneótomos eh, por compresión mecánica o craneótomos eléctricos, eh, con los diferentes attachments y los diferentes instrumentos para unir las fresas o las cuchillas según sea el caso que vayamos a utilizar. Entonces ya hablando de las fresas, entonces tenemos unas fresas, como les comentaba anteriormente, dependiendo el tipo de procedimiento que vayamos a hacer y el uso que le vayamos a dar. Entonces hay unas fresas redondeadas, hay unas fresas en llama o fresas en avellana o como forma de avellana, cortadores de placa, fresas diamantadas. Estas fresas diamantadas tienen la característica que generan un efecto hemostático local mientras se va haciendo el trépano. Las fresas rectas, fresas en tambor, fresas de carburo, las cizallas, entonces pues realmente las utilizamos para cortar hueso en regiones donde necesitemos de pronto ampliar la zona de la craneotomía o para quitar fragmentos que necesitemos para una mejor exposición. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de instrumental tiene diferentes puntos en donde tienen el borde cortante para la mayor facilidad del cirujano dependiendo la zona en la que se encuentre. Entonces las pinzas Harman Alligator, entonces son pinzas con dientes fuertes de cierre eh, que sirven para remover objetos extraños de pequeñas cavidades y también sirve para comer o retirar tejidos blandos. Separadores de mastoides o de Janssen, separadores de Adson. Vemos como hay unos que son como de tuerca o de manivela, otros que ya son con un mecanismo de anillos con cremallera. La idea de estos en esencia son separadores automáticos que nos permiten ampliar la zona o exponer mejor desde la incisión superficial hacia los planos profundos que necesitemos acceder. Aquí entonces viene nuevamente la parte de las cánulas de succión, pinzas de hipófisis, bayonetas, manilares, el conductor para pasar la sierra de Jiggling, curetas, ganchos de nervios, disección de Adson, tijeras de dura, ganchos de dura, rugina. Entonces ya hablando un poco más puntual de algunos de estos, entonces tenemos por ejemplo las cánulas de Frazier, en donde tenemos un orificio en esa parte rectangular que nos permite controlar también y generar una succión más precisa y confiable dependiendo del área que necesitemos. Pues como todas las cánulas vienen de diferentes diámetros, de diferente grosor, dependiendo también la finura o la cantidad de material que queramos recolectar. La Yankhauer tiene un tubo hueco en la parte distal, esta no permite tener como ese control en cuanto a a si se genera una aspiración como por la presión fija o una presión ya cerrada, un espacio cerrado. Las pinzas de hipófisis, entonces pues nada, generalmente lo importante de estas es que tienen este segmento largo justamente para acceder a la zona de los senos o de la superficie celular o ya de zonas que vayamos a acceder más profundamente, que estén a distancia de nuestra zona de abordaje inicial. Pinzas de bayoneta, pues digamos que de manera coloquial las utilizamos para manejo de cotonoides, gasas, algodones hemostáticos, para reposicionar, para retirar o para colocar estos mismos. Las curetas entonces es un dispositivo que sirve para eliminar tejido mediante un mecanismo de raspado o de cuchareado. Como se dan cuenta, tiene un borde
que es un borde cortante, de ahí lo peligroso y lo cuidadoso que uno debe ser al usar este instrumento, porque un mal movimiento puede hacer que uno perfore o atraviese la estructura que está tratando de separar del hueso. Dependiendo el diámetro y dependiendo la longitud, dependiendo si se quiere también en forma de bayoneta, si se quiere que se coma hacia arriba, que se coma hacia abajo. Todo está diseñado dependiendo a la zona en la que estemos y la comodidad del cirujano. En la rugina, entonces es una placa de acero con bordes cortados en bisel que se utiliza para raspar justamente esa superficie ósea con el fin de generar una desperiostización. Entonces, hay diferentes tipos de rugina que cambian en la forma y en la, el tamaño. Entonces, aquí tenemos algunas de ellas. Entonces, los ganchos de nervios se utilizan en cirugías normalmente de columna para separar las estructuras nerviosas del saco dural. En cráneo también se pueden utilizar justamente para hacer unas disecciones vasculares de conflictos neurovasculares, separar como esas zonas bien delimitadas. Las tijeras de Taylor son las tijeras que se utilizan de manera clásica para cortar la dura madre, porque tienen aquí un borde romo y una base ancha que evita de pronto generar una contusión o una lesión sobre el parénquima cerebral. Y pues que se debe utilizar siempre con la punta mirando hacia la parte más superior o hacia afuera. Las espátulas cerebrales, entonces, pues las utilizamos para mejorar nuestro ángulo de visión en el lugar específico que queramos intervenir. Nos permite generar una especie de retracción y una mayor extensión de ese tejido profundo cuando ya estemos en zonas pues que necesitemos desplazar parénquima cerebral sin llegar a lesionarlo. Tiene una superficie cóncava y una superficie convexa en donde se mide de diferentes diámetros dependiendo también qué tanto efecto de retracción y qué tanto tejido parenquimatoso queremos retraer. Ya teniendo en cuenta esta primera parte del equipo de cráneo, esto pues fue como una recolección de datos que hicimos en el hospital de Kennedy, en donde esta es como en la actualidad el instrumental que tenemos disponible en nuestro hospital base en cuanto al equipo de cráneo. Entonces tenemos las diferentes pinzas o materiales y la cantidad de las que se dispone en el equipo de cráneo 1 y en el equipo de cráneo 2, como para de pronto esquematizar como, o volviendo ya a la realidad, lo que tenemos disponible en las instituciones donde nosotros rotamos principalmente. El equipo de derivación ventriculoperitoneal también tiene diferentes pinzas, separadores, disectores, cánulas, pues que realmente son muy específicas para este tipo de intervención. Entonces, ya en un segundo punto, hablar del instrumental de columna. Entonces tenemos una serie de cinceles, separadores de Taylor, Sheldon, separador de Richardson, las Gelpi, las Hudson-Beckman. Entonces, en esencia, los separadores de Richardson sirven para separar y exponer tejidos desde el borde de la incisión hasta el objeto de intervención. Tiene unas valvas que pueden ser maleables y que tienen diferente longitud o diferente profundidad para poder exponer tejidos más o menos profundos, dependiendo también, supongamos, en nuestro caso de columna, qué tanto tejido subcutáneo y qué tanto tejido muscular vayamos a ir disecando. Los separadores de Gelpi se utilizan en incisiones por lo general de poco tamaño, tiene una boca con puntas agudas y permite ampliar el campo de visión por lo general en la fase inicial de la disección, mientras vamos buscando ya el plano muscular y las disecciones subperiósticas. El separador de Taylor nos sirve ya cuando logramos
esa disección subperióstica y nos permite separar todo ese complejo de músculo paravertebral para lograr una mejor exposición de la parte de la espinosa, de la lámina y de la faceta. Se ancla esta punta, se ancla directamente a la articulación facetaria, generando como un efecto de palanca, haciendo que todo el complejo muscular quede retraído y se fija a la mesa o al campo quirúrgico. Los separadores de Addison-Beckman, entonces aquí ya tenemos un separador más largo que también tiene un mecanismo de cremallera para generar una presión autoestática y que podamos ajustar según el requerimiento de la cirugía. También tenemos cizallas que, como se comentaron anteriormente, pues sirven para cortar hueso. En este caso, pues podemos hacer osteotomías ya directamente en la columna. El separador de raíz entonces tiene esta forma aquí curva que nos permite proteger justamente la raíz nerviosa o separar de la raíz del saco dural, sobre todo en cirugías como las disectomías, para evitar de pronto tratar de lesionar o de retraer y lastimar el nervio. Las Kerrison entonces son unas pinzas que tienen una base roma en su parte más distal y tiene un borde cortante en la parte más superior de este. Y lo que sirve es para retraer o comer hueso justamente en esta zona. Son para disecciones o espacios mucho más pequeños. Los Axon Beckman entonces cuentan con el mismo sistema de cremalleras y hay que tener en cuenta este mecanismo en donde nos permite generar una angulación para una mejor exposición y una mejor acomodación del dispositivo y poder lograr así una retracción completa de la piel y de los tejidos que necesitemos. Entonces, las Kerrison entonces sirve para cortar no solo discos, sino también cortar hueso o láminas delgadas, realizar osteotomías pequeñas. Recordemos entonces en esto que las pinzas Kerrison también tienen diferentes formas de corte, anguladas hacia abajo, hacia arriba y de diferentes diámetros o sí, de diferente diámetro de la boca, que nos permite comer más o menos tejido dependiendo pues la zona en la que estemos. El separador de raíz en esencia pues fue lo que les comenté hace un momento, en donde pues la idea de este es justamente estos bordes lisos, romos y curvos que nos permiten generar una movilización de esas estructuras para evitar su lesión. Entonces, de la misma manera, este es el instrumental con el que contamos en nuestro hospital base para los equipos de columna. Entonces, en una tercera parte, ahora hablar acerca del instrumental de microcirugía. Entonces tenemos varias estructuras: microtijeras curvas, microtijeras rectas, pinzas de Addison con dientes, Addison con garra, sin garra, microtijera recta, portaagujas, pinzas de relojero, microdisectores, microcuretas, que como se dan cuenta todos tienen diferentes tamaños, diferentes formas, disposiciones normalmente en bayoneta o sin en bayoneta. Y todo esto, pues digamos que con el fin o en la disposición de brindarnos la forma más segura y la forma más asequible de llegar a la región que queramos intervenir. Entonces, este es el equipo de microcirugía que tenemos nosotros en el hospital de Kennedy, tanto microcirugía 1 como microcirugía 2. Entonces, ya comenzando ya la segunda parte de la charla, la idea es dar un abrebocas. Estos son tecnologías que, si bien tienen un inicio reciente, mm, el auge y la velocidad de sus avances podría dar para abarcar una charla completa solamente de esto.
Entonces, digamos que vamos a hablar de ciertos puntos, sobre todo que son importantes en nuestra área y que de pronto conceptos claves y básicos que debemos saber que existen. Entonces, el primer tipo de instrumental como específico del que se les va a hablar es acerca de los clips de aneurisma. Entonces, digamos que tienen una disposición y una forma específica como un gancho de ropa en donde hay una distribución de las fuerzas de tal manera que se genere una compresión mm, sobre el tejido, en este caso, pues los diferentes tipos de lesiones aneurismáticas que podemos encontrar, sin que pierda esa capacidad de mantener la misma tensión, dado pues una distribución de sus ejes de fuerzas de tensión. Hay de diferentes materiales, de diferentes formas, hay temporales, hay permanentes, hay fenestrados, hay curvos, hay rectos, bueno, hay una gran variedad, pero lo importante es que tienen una estructura y una forma específica en donde nos permite que, gracias a esa distribución de sus vectores de fuerza, sean mm, un elemento que se diseñó de tal manera que no pierda esa capacidad de mantenerse cerrado y mantener una fuerza constante sobre su eje. Otro de los dispositivos que también cada vez están en auge y han avanzado en la última década en su creación y en su diversificación son los dispositivos que se utilizan mucho en neurointervencionismo. De manera somera, sé que hay muchas otras cosas, pero tener claro, o de pronto para los que no están familiarizados con este tema, de pronto como tres básicos que se manejan mucho, que son los coils, stents y stents que tienen una propiedad de diversor de flujo. Entonces, digamos que en esencia los coils son estos elementos pequeños, miden micras, milímetros, que son los que se colocan justamente en el saco del aneurisma. Tienen una forma especial en la que a través de la canulación que se hace, se despliegan sin llegar tampoco a romper la pared del vaso, para tratar de ocupar toda su extensión y tratar de obliterar justamente ese domo o ese contenido del aneurisma. Los stents, entonces, pues también muchos lo conocen de pronto en otro tipo de intervenciones, pero en esencia son elementos anillados que se pueden, que se pasan cerrados, se pueden desplegar, hay otros que se pueden, ya estando plegados, desplegar nuevamente, reposicionar, se pueden avanzar, se pueden girar, se pueden rotar, dependiendo del tipo de tecnología que se esté utilizando. Hay unos que vienen impregnados con medicamentos, con antiagregantes, hay otros que facilitan la epitelización. Bueno, en esencia, eh, son dispositivos que ya por su materia prima o su origen primario tienen características específicas que los hacen idóneos para una u otra intervención. Y los diversores de flujo, entonces, pues son materiales también cilíndricos en forma como, pues, como los stents, que tienen esa capacidad de redireccionar completamente el flujo arterial para tratar de volverlo nuevamente un flujo laminar y evitar, ¿no?, que choque o que se generen flujos de turbulencia, y de esa manera también indirectamente disminuye el tamaño de esas dilataciones aneurismáticas. En cuanto a columna, también hay un amplio repertorio de instrumental nuevo, sobre todo con el auge de la cirugía mínimamente invasiva, de técnicas de fijación intersomática. Hay diferentes tipos de cajetines, de accesos tubulares, de acceso mínimamente invasivo, de cuerpos, de reemplazos de cuerpos vertebrales, de técnicas incluso para posicionamiento, que nos permiten o nos facilitan el posicionamiento de dicho instrumental. Entonces, pues realmente solo es como para que sea un abrebocas de que sepan que existen muchos tipos de tecnologías, muchos tipos de materiales, PIC, titanio,
elementos biocompatibles, elementos que facilitan o que ayudan a una mejor fijación, mejor artrodesis, a una mejor materialización o formación de la matriz ósea, en fin. Lo importante es que sepan que realmente hay un sinfín de técnicas y de tecnología que cada vez surge, que cada vez cambia y pues digamos que es importante o es menester de nosotros como personal en formación conocer tanto justamente esas tecnologías nuevas como también esas tecnologías antiguas y ser parte de ese proceso de innovación y de actualización, pues todo con el fin de pro- Se fue el sonido. quirúrgicas más seguras. Ya, Ahí, ¿ya me escuchan ahí? sí. Listo. Entonces, como les comentaba, en cuanto a la neuronavegación, entonces, en esencia, uno de los objetivos es tratar de planificar rutas quirúrgicas más seguras, sobre todo cuando hay lesiones que comprometen algún área funcional o algún área elocuente a nivel cerebral. Tiene la capacidad de formar o fusionar diferentes metodologías o modalidades de imágenes en donde podemos mezclar técnicas tanto de tomografía como de resonancia y fusionarlas incluso con técnicas avanzadas como tractografía para tratar de generar como un mapa eh, en 3 dimensiones que nos permite guiar o justamente navegar a través del cerebro para lograr llegar con una mayor precisión a diferentes tipos de tumores o de lesiones que por lo general son o profundas o están en un área quirúrgica elocuente. Esto con el fin de tratar de lesionar zonas corticales o zonas subcorticales que vayan a generarle una secuela o un déficit a nuestro paciente. La neuromonitorización, entonces, pues digamos que es también un mecanismo o una herramienta que tenemos, que podemos utilizar mm, en nuestro quehacer diario. También va muy relacionado a justamente esa parte de evitar llegar a lesionar o a afectar eh, vías tanto motoras como sensitivas a nivel cerebral. Entonces, tenemos neuromonitorización tanto a nivel cerebral como neuromonitorización tanto a nivel de columna para justamente evaluar esas funciones motoras o sensitivas de las estructuras que estamos trabajando. Hay diferentes modalidades de neuromonitorización y por lo general siempre eh, requieren de alguna persona capacitada en la parte de neurofisiología, de pues por lo general son neurólogos o fisiatras los que nos ayudan con esta parte. La idea es que ellos miden a través de diferentes potenciales de acción la sumatoria, ya sea de un grupo grueso de vías sensoriales o motoras o de grupos ya más aislados o específicos, dependiendo del caso, y cómo a lo largo de la cirugía, dependiendo de las intervenciones que nosotros estemos haciendo, cómo van cambiando o cómo evolucionan esos potenciales al descomprimir, al comprimir, al movilizar, al manipular las diferentes estructuras que queremos evaluar. Otro campo de pronto que es importante es en cuanto a la cirugía robótica, que ha cogido un auge bastante reciente. Digamos que este es de un artículo que salió, eh, pues que salió el preliminar recientemente, en donde nos muestra esta línea del tiempo de la cirugía robótica, en donde pues tenemos que más o menos para la década de los 90 del 2000 empiezan justamente con el auge de estos inicios de la cirugía mínimamente invasiva que les comentaba previamente. Ya para el 2004
a través de cómo iba evolucionando todos esos sistemas de neuronavegación intraoperatoria, surge la aprobación del primer sistema de cirugía robótica en columna, que es el MASOR, aprobado por la FDA. Para el 2011, entonces ya aparece el lanzamiento del MASOR Renaissance. Para el 2016 aparece ya la aprobación del MASOR X a través de Globus Medical. Para el 2017 la aprobación del T-Robot, que es Dynamic Medical en China. Para el 2019 el lanzamiento del Mazo X, aprobación de Rosa One Spine. Y en 2021-2022 ya el desarrollo de la cirugía en una sola posición, estudio de precisión de la cirugía robótica cervical. Entonces ya tenemos que hay dispositivos, brazos robóticos que son capaces de, a través de un análisis de imágenes, un planeamiento en 3 dimensiones para la colocación de el diferente instrumental que se requiera para la cirugía. Entonces, en esencia, de pronto como para contextualizarnos un poco y tener como los conceptos base mínimos, en cuanto a la cirugía robótica en general, la cirugía robótica se puede dividir en 3 sistemas: en un sistema activo, en un sistema semiactivo y en un sistema maestro-esclavo. ¿En qué se diferencian? En qué tanta intervención tenga el cirujano en la cirugía. Entonces el sistema activo es los robots que funcionan bajo este sistema, son los robots como el que les mencionaba anteriormente, en donde ellos de manera autónoma o bueno, de manera sin intervención directa del neurocirujano, realizan un análisis tridimensional de las imágenes del planeamiento quirúrgico del paciente y son capaces de, por una serie de parámetros, colocar o realizar la intervención a la que se propone. En los sistemas semiactivos, el cirujano tiene que llevar una serie de parámetros o tiene que guiar como el posicionamiento inicial y demás. Entonces hay una pequeña intervención del cirujano, pero la parte como tal más fina o detallada es la que realiza el robot. Y el sistema maestro-esclavo es el sistema en el que es un robot que es operado completamente por el cirujano, sino que nos permite un rango de precisión mucho más detallado. Este es el sistema que usan, por ejemplo, los robots Da Vinci. Recordemos que aquí, por lo menos en Bogotá, tenemos 2 instituciones con ese tipo de robot, eh, pues que se puede utilizar. Entonces, a manera como de resumen, los 3 sistemas de pronto más relevantes para la actualidad en cuanto a cirugía robótica es el sistema ROSA, el sistema Modus B y el Da Vinci. Entonces, el sistema ROSA es usado para colocación precisa de electrodos en cirugía de epilepsia y Parkinson. El sistema Modus B o Modus 5, un microscopio quirúrgico robotizado con inteligencia artificial, que es el que les comento, que es capaz como de analizar el posicionamiento de tornillos transpediculares y demás. Y el Da Vinci, que es el que les comento que es el ejemplo de un sistema maestro-esclavo, mmm, se ha utilizado en cirugías de base de cráneo para lograr como esa mayor precisión. En esencia, digamos que este mismo artículo nos habla que hacían una revisión sistemática del 2021 en donde comparaban de pronto las diferencias de estos sistemas robóticos con y tenían una capacidad o una mm, como precisión del 96% para la colocación o para la ejecución de la tarea a la que fueron asignados. Entonces, pues, sin embargo, no se ha demostrado que llegue de pronto el punto a reemplazar el criterio y la decisión del neurocirujano, ni tampoco es que sea inferior a la realización de diversos procedimientos por parte del neurocirujano.
Y ya la tercera parte como tal de la charla, tratando de ser como lo más concisos al respecto, es hablar acerca de los diferentes tipos de hemostáticos que podemos utilizar para nuestros procedimientos. Entonces, a manera de recuento histórico, tenemos que en el antiguo Egipto realizaban diferentes tipos de hemostasis térmica y de mezclas con diferentes tipos de materiales eh, ya como tal enfocados. Todo esto es exclusivo en neurocirugía. Después, Hipócrates ya planteó la posibilidad del uso de hemostáticos químicos a manera de un mecanismo cáustico para tratar de generar reacciones de calor local y de generar como un control local ahí del sangrado. Posteriormente, a finales del siglo XVIII, Carnot comienza el desarrollo de los primeros tipos de hemostáticos que fueron derivados de gelatinas mm, para tratar también de lograr ese control hemostático. Recordemos que en ese momento e incluso aún hoy muchos de estos tipos de gelatinas derivaban justamente de los cerdos. Entonces los utilizaban para generar justamente ese tipo de productos o de materiales. Entonces en 1886 Horsley produjo por primera vez o introdujo la primera formulación de matriz ósea para el manejo de pues, neuroquirúrgico. Bergel comenzó a utilizar en 1909 trombina Cera ósea. tópica. Cera ósea. Bone wax, cera ósea. Ah, sí, sí, doc, qué pena, cera ósea, derivado de justamente los panales de abejas para tratar de lograr esos controles ahí hemostáticos. Bergel en 1909 comenzó el uso de trombina tópica. Cushing desarrolló también la coagulación eléctrica en 1920. Mm, Aparece el surgimiento de los cianocrilatos, el Gelfón en 1945, el Espongostan fue introducido ya formalmente como marca en 1950. Diferentes matrices celulares comerciales como tipo el Surgicel fueron comercializadas y fueron aprobadas a partir de 1960. Diferentes, el Surgifam, que más adelante lo vamos a ver, que es un derivado también de fibrina, fue introducido en 1983. En 1988 la FDA aprueba el TISIL y los cianocrilatos. En 1999 se aprueba el Flucil, en 2010 se aprueba el Tacocil. Entonces esto como a manera de un recuento histórico. Entonces, a manera de como contextualizar un poco los diferentes tipos de materiales hemostáticos, entonces tenemos la cera ósea, que su mecanismo de acción es generar una acción directa sobre la vascularización sobre el hueso trabecular. Tiene un tiempo de hemostasia inmediato, tiene una absorción prolongada, incluso dependiendo de dónde se revise, una absorción indefinida. ¿No? Es decir, va a durar ahí durante bastante tiempo. Mm, Digamos que justamente eso es lo que acarrea uno de sus principales efectos adversos y es ese efecto como de cuerpo extraño, ese efecto de agente externo, agente alérgico y lo que puede formar infecciones, puede formar reacciones alérgicas locales, puede formar granulomas o alteraciones como tal de la osteogénesis. Otro riesgo es que se migre, se desprenda y migre dependiendo la zona en donde lo pongamos. Entonces, otro tipo de hemostáticos de los que vamos a hablar son las gelatinas porcinas,
Entonces, nos proveen una matriz física en donde nos va a facilitar o nos va a ayudar la formación del coágulo justamente sobre esa estructura y nos va a ayudar sobre todo con la agregación plaquetaria. Tiene un tiempo de hemostasis de más de 5 minutos y se absorbe por lo general en tejidos blandos de 4 a 6 semanas. Está contraindicado en regiones o en estructuras que sospechemos que tienen algún tipo de infección eh, y como vamos a ver más adelante lo podemos utilizar sobre todo para reparación de fístulas de líquido cefalorraquídeo cuando son defectos pequeños. Mm, Los otros son las celulosas oxidadas. Entonces aquí viene como todo el grupo de lo que conocemos normalmente o comercialmente como el Surgicel. Entonces esto genera también como una estructura de matriz en donde permite la activación de la cascada de coagulación y nos permite la activación y la adhesión plaquetaria. Este tiene un efecto local bien importante y es que nos ayuda a disminuir el pH de esa zona. Al disminuir el pH de esa zona tiene un efecto adicional que es que funciona como bacteriostático. Entonces, pues son varias consideraciones que, como les iré comentando, nos van a ayudar de pronto a escoger uno sobre otro. Mm, este material al acomodarse genera como un efecto como de endurecimiento local y esto puede a su vez generar una zona como de compresión. Sobre todo hay que tener mucho cuidado de cómo se coloca y de cómo se distribuye en regiones que sean con un espacio muy reducido porque puede generar compresiones vasculares o compresiones nerviosas si no se distribuye de una manera heterogénea, muy delicada. Colágeno microfibrilar, entonces también nos favorece la adherencia plaquetaria, nos favorece un proceso de degranulación y de formación de trombo. Tiene un tiempo de hemostasis de 2 a 5 minutos y un tiempo de absorción de 8 a 10 semanas. Entonces, estos en particular tienen un efecto bien importante sobre pacientes que se encuentren anticoagulados o que asumimos que tienen una deficiencia de la cascada de coagulación. Mm, También se debe colocar sobre pues en general, realmente todos los hemostáticos se deberían asumir o colocar en posiciones donde eh, estamos seguros o se descarta que haya algún proceso infeccioso activo. Mm, Ya los agentes líquidos, entonces son agentes mixtos, tienen una combinación tanto de fibrina como de gelatinas que tienen justamente esas dos propiedades. Entonces, por un lado tenemos el efecto de la gelatina que nos va a servir como una superficie para facilitar la adhesión plaquetaria y por otro tenemos un efecto sobre la cascada de coagulación en donde vamos a tener una activación del factor 5, del factor 8 y del factor 13 que nos va a favorecer la formación del coágulo. Entonces tiene un efecto bastante rápido, más de un minuto, y tiene un también tiempo de absorción de 6 a 8 semanas. Eh, por lo general, las presentaciones comerciales de este tipo de hemostáticos ya vienen mezclados justamente con esos dos componentes para tener pues ese efecto. Mm, y los sellantes de fibrina, ya en último lugar, entonces contienen principalmente factor 13 que nos va a favorecer o nos va a ayudar justamente a esa adhesión de enlaces entre las cadenas de fibrina y de esta forma lograr una mayor estabilización del coágulo que se está formando. Entonces tiene un tiempo de hemostasis de más de 5 minutos y una absorción de 10 días.
En esencia, esas son como las características principales que quería como resaltar de los diferentes grupos o clasificaciones de los materiales de hemostático. Entonces, ay, perdón. Entonces aquí respecto a la cera ósea, entonces tenemos que nos protege justamente durante ese fresado del cráneo, nos previene colocándolo sobre las superficies óseas, la reparación o el sellado de las fístulas del líquido cefalorraquídeo. mm, Nos ayudan también en casos de para ocluir o lo podemos utilizar en casos para ocluir el foramen espinoso en escenarios donde tenemos lesión de la arteria meningea media y se retrae, que es muy frecuente en, cuando hacemos abordajes para hematomas epidurales, que al tratar de hacer ese control de la arteria meningea media, esta se tiende a retraer y se tiende a meter justamente por su origen en el foramen espinoso. También se ha recomendado en sangrados por senos venosos, justamente tratando de generar como ese efecto como de taponamiento en el trépano o en ese fresado que se le hizo al hueso. Eh, También para tratar de controlar digamos, sangrados profusos de origen arterial a través de del seno esfenoidal cuando realizamos abordajes de cráneo, transesfenoidal, hipófisis. En cuanto a la cirugía de columna, entonces pues tratamos de eh, utilizarlo, pues digamos que no ya no muy propiamente por su efecto hemostático, sino tratar para que generar como esa adherencia sobre los materiales o insumos que vamos a meter para evitar que como es un tejido, una zona más profunda, que se nos caigan y que se nos pierdan en el campo quirúrgico. Mm, También de pronto cuando utilizamos, ¿qué? Cuando utilizamos pines para lograr distracción de los cuerpos vertebrales o de alguna estructura, como rompemos justamente el hueso para colocar ese control local sobre el sangrado. Entonces, la gelatina porcina eh, es el que nosotros conocemos normalmente como el espongostán. Entonces, como les comentaba previamente, es derivado de la piel de cerdo, tiene una activación por contacto, entonces justamente genera que toda esta estructura facilite la agregación plaquetaria. Recordar entonces que tenemos una absorción de 4 a 6 semanas y una característica importante de este es que es capaz de absorber de 35 a 45 veces su propio peso. Em, En cuanto a la celulosa oxidada, entonces recordemos, digamos que como para tenerlo en mente, es lo mismo que nosotros decir o es de la misma familia del surgicel. Entonces recordemos el surgicel fibrilar, el surgicel laminar. Mm, En esencia también tiene un mecanismo similar en donde a través de esa estructura que él tiene, genera una matriz en donde justamente por esos poritos y por esas fibras nos va a ayudar a una activación de la cascada de coagulación y nos va a ayudar a formar el coágulo en esa zona. Como les comentaba anteriormente, tiene una propiedad bastante especial o pues que en lo personal me llamó mucho la atención y es esa disminución del pH local, lo que genera una necrosis coagulativa y genera un efecto bacteriostático. Recordar lo que les comenté anteriormente de ese efecto como de masa que puede llegar a buscar si no se esparce, si no se coloca de una manera adecuada, que puede terminar comprimiendo estructuras nerviosas. Entonces, en esencia, ¿para qué lo utilizamos comúnmente en cirugía? Para disminuir el sangrado en el espacio epidural, para promover la coagulación en la neuroendoscopia, para promover, digamos que se puede mezclar también
con sellantes de fibrina y en asociación también con el Gelfan cuando hay desgarros o cuando hay ruptura de las paredes ventriculares pequeñas. Entonces nos ayudan a generar como ese cierre de esas paredes ventriculares. En cuanto a los agentes líquidos, entonces el ejemplo, digamos como aterrizándolo a nuestra práctica diaria, es el Flusil. Entonces el Flusil tiene dos componentes, un componente de gelatina y un componente de fibrina que genera tanto compresión local como la activación de los factores de coagulación que les mencioné previamente. Mm, Nos ayudan a controlar justamente ese sangrado, hacer control de hemostasia, nos ayuda a hacer sangrado tanto arterial como venoso, nos ayuda a controlar el sangrado de los senos venosos, mm, generando justamente ese efecto local o ese efecto de masa propiamente de ese componente de la gelatina que ellos tienen. En cuanto a las sellantes de fibrina, entonces tenemos dos, digamos, si lo extrapolamos a nuestra práctica diaria, que sería el Tisil y sería el Duracil. Entonces, en cuanto al tisil, el tisil viene de un complejo de fibrinógeno y de fibrina, en donde pues principalmente va a tener también una gran proporción de factor 13 que, como les comenté anteriormente, nos va a facilitar la formación de esas uniones y esas redes para tratar de formar de una manera más efectiva el coágulo. Se reabsorbe en 10 días y como un dato de pronto importante en cuanto a este, es que es un sellante que realmente no se generó idealmente para neurocirugía, sino para cirugía general. Se utilizaba mucho en cirugía hepática. Mm, El Duracil es un derivado de un gel sintético, un hidrogel, que tiene una capacidad de expanderse. Entonces, de ahí también es una de las indicaciones y de los cuidados que debemos tener. Tiene una capacidad de expansión o de extensión y un sellado de 2 a 5 minutos. Mm, Justamente esa capacidad de expansión y de extensión nos hace, o bueno, lo divide en dos tipos de Duracil. El Duracil que se puede utilizar para columna y el Duracil que se puede utilizar para cráneo. ¿En qué difieren? En esa capacidad de expansión que tiene, siendo en menor proporción el de columna, dado pues justamente esa zona tan de pronto tan pequeña a la que le colocamos para evitar que haya una compresión sobre el saco o el canal medular. Mm, en esencia tiene un efecto de acción rápida, entonces sirven para prevenir las fístulas del líquido cefalorraquídeo, sirven para reforzar de pronto el bypass vascular, sirve para generar justamente también esa hemostasis sobre la parte del lecho en tumores, en resección de tumores, mm, para llenar o para sellar justamente esos bordes de espacio epidural que quedan después de una craneotomía y que de pronto con los elementos anteriores no se logra un control adecuado. Mm, Ya como para terminar, eh, habiendo pues revisado todo eso y pues partiendo de la premisa que les comenté al inicio, que es importante que nosotros como personal en formación conozcamos lo que tenemos y conozcamos también de pronto la forma de abordar eh, los diferentes, nuestras diferentes cirugías y entonces surge ese escenario en el que qué podemos hacer si no tenemos nada de lo que les comenté anteriormente para hacer un control hemostático. Entonces, realmente, pues la idea es hablar de dos elementos principales y es de la irrigación de líquidos sobre la zona para lograr un efecto local de hemostasia. Para eso, entonces, eh, hay un artículo del 2010 en donde comparan
Es un artículo pues realmente en modelo de ratón, en donde comparan diferentes tipos de soluciones para evaluar el control de sangrado a nivel cerebral. De manera clásica tenemos pues que la irrigación con solución salina nos ayuda a generar como un efecto hemostático local. Sin embargo, el resultado de ese estudio, ellos compararon tres tipos de soluciones. La solución salina normal, este ACF95, que realmente lo que colocaban en la descripción es que era un análogo o una solución similar al líquido cefalorraquídeo, y el lactato de riña. En ese estudio lo que se dieron cuenta es que esta mezcla, que realmente no encontré de pronto cuáles eran los componentes específicos, tenía un mejor control hemostático en cuanto a irrigación que la solución salina. Y curiosamente me llamó la atención que en esos estudios se documentó que el lactato de Ringer tiene un efecto hemostático mayor que la solución salina. Entonces, digamos que eso, la explicación que ellos daban ahí es que el lactato de Ringer, a tener un porcentaje de potasio que pues no tiene la solución salina, mm, ese potasio nos ayudaba a generar un control hemostático mayor al a propiciar las vías de coagulación, los factores de coagulación. Otro elemento que también podemos llegar a tener disponible, no todas en las instituciones, es el agua oxigenada. El agua oxigenada tiene dos principios bastante estudiados, que es la parte de hemostasis y la parte como antiséptica. Eh, Herbert Olive Crona fue el primero en 1930 en usar el agua oxigenada en neurocirugía en una resección de unos tumores, partiendo bajo el principio de garantizar pues como el control hemostático. En cuanto a la hemostasis, entonces, bueno, pues como les comentaba, tiene dos principios, un principio eh, de control microbiológico, una reacción exotérmica, y también que hay lisis de esas membranas de las bacterias, y indirectamente por ese calor genera un efecto de control local, y adicionalmente también por su componente nos ayuda a facilitar la promoción o la agregación de factores de la coagulación, y de esa manera nos logra ese control hemostático. Sin embargo, realmente pues lo que nos muestran los estudios es que el agua oxigenada nos disminuye el sangrado en un 16%. Entonces, pues también es un dato que también me pareció bien interesante, en el sentido que pues hay que saberlo también manejar y ver de pronto en qué indicaciones o en qué circunstancias utilizarlo. ¿Por qué? Porque tampoco es algo inocuo, ya que se ha reportado sobre todo sobre parénquima cerebral, que genera un fenómeno de embolismo gaseoso y genera infartos secundarios a esto. Por ende, una de las recomendaciones que pues se dan respecto al manejo con el agua oxigenada es usarlo en estructuras que estén por fuera del parénquima cerebral, para disminuir al máximo ese, de pronto esas complicaciones asociadas. Este solamente es como para mostrarles, de pronto, pues yo he tenido mucho como intriga en cuanto a saber cómo diferenciar en imágenes si esto es un hemostático, si esto es sangre residual, si es de pronto, como de pronto cómo diferenciarlos. En esencia, en tomografía, digamos que lo que uno encuentra es que cuando uno mide las unidades Hounsfield son de 40 a 60, mientras que la sangre pues sí tiene unos valores mucho más altos. Entonces esa puede ser una opción como para diferenciar el hemostático de lo que sea sangrado. Y pues ya en cuanto a resonancia,
tenemos estas características acá que realmente también me pareció como un dato de pronto importante que nos ayuda para fundamentar de pronto nuestros reportes y nuestros análisis. Entonces, las diferentes referencias y pues eso sería como todo lo que se utilizó. Muy bien, Juan Sebastián, pues una charla un poquito mm, pesada en cuanto a que hay muchísima información. Entonces, el asunto es que, bueno, esto es como todos los temas, hay que repetirlos y repetirlos hasta que se consoliden en la memoria, ya en el hipocampo y luego a las estructuras propias de la memoria profunda, solo después de repetir varias veces el mismo proceso. Bueno, qué decir, hay varias cosas importantes. En cuanto al instrumental básico, bueno, es importante para todos ustedes que lo conozcan. En la medida que van practicando cirugías, pues se dan cuenta de la utilidad de cada instrumento. Hablar de los hemostáticos, uno se acuerda es bastante de los errores y de las catástrofes. Cuando yo era residente me llamaron un día a, al quirófano porque los colegas de cirugía de general, de tórax, estaban operando un tumor torácico y entonces había sangrado. Entonces que entrara urgente a cirugía, pero cuando yo entré al quirófano, me dijeron, no, doctor, ya está controlado el sangrado. Yo, bueno, ¿y qué sangrado? Entonces me dijeron, no, es que sacamos un tumor que venía eh, en la parte del mediastino pegado a la columna y era un tumor que venía de la foramen intervertebral, o sea, era realmente un chanoma, por decirlo Ok, así. Entonces, cuando retiraron el tumor, sangró y entonces la arteria, ellos la cortaron y empezaron a coagularla con la monopolar y ustedes saben que esas arterias se retraen y el sangrado siguió hacia adentro, entonces venía un torrente sanguíneo del agujero del foramen intervertebral, de manera que el paciente, los colegas en la urgencia le empezaron la instrumentadora le sugirió que le pusieran Surgicel, como es lo que hacemos usualmente nosotros, y ellos empezaron a colocarle Surgicel. Y entonces ahí es donde viene lo que usted mencionó. Hay que ser muy, pero muy respetuosos de esas sustancias porque eso tiene un efecto de masa. Y ellos empezaron a taponar ese agujero intervertebral con Surgicel hasta que ya no sangró más. Cuando yo llegué, les pregunté, bueno, ¿qué pasó? Ustedes me dijeron, no, lo detuvimos con Surgicel. Y yo le dije, pero hay que tener precaución porque eso no es un agujero infinito, eso tiene, está la médula espinal ahí y que no la comprimen. No, eso no fue nada. Ah, bueno, listo. Efectivamente, en el posoperatorio inmediato, el paciente estaba parapléjico. Entonces, pues lo pasamos a cirugía y tenía una como 3 paquetes de surgicial metidos allá en el canal vertebral. Entonces, realmente fue una catástrofe que ya, como les cuento, cuando yo llegué ya habían pasado como unos 20 minutos o 30 minutos de la... Nosotros pues no estábamos programados en la cirugía y como ustedes saben, nosotros, si no está programado, pues no tiene por qué estar ahí. Y la cirugía fue un problema gravísimo legal porque el paciente lo iban a operar de una cosa y salió con otro problema. ok, Entonces, esas son cosas que enseñan que hay que tener, como usted dijo, mucha precaución con estos hemostáticos. Tienen un efecto de masa, comprimen nervios, comprimen estructuras nerviosas y médula espinal, nervios ópticos, etcétera. Entonces, bueno, esas anécdotas desagradables le enseñan a uno y de pronto a veces impactan más que, que muchas cosas que usted dijo en el mensaje. Lo del agua oxigenada también, es cierto, no se debe usar dentro de la dura madre. O sea, epidural sí, pero no intradural. ¿Listo? Entonces, ujú, eh,
Pues se menciona incluso de que se migra, se van, las moléculas de peróxido se traspasan el endotelio y si uno se pone juicioso, y se van a través de las venitas, el espacio venoso y puede haber trombosis venosas o arteriales también, obviamente, pero pues obvio que es más venoso el problema. Entonces, precaución con esta agua oxigenada, pero es una cosa, una herramienta, es más el efecto de pronto mecánico que nosotros logramos tener con el cotonoide, con con la gasita, con el gelfoam, haciéndole presión para que se forme rapidito el trombo, ¿no? Para que actúen las plaquetas. Entonces, yo les decía también que cuando yo era niño descubrí que eso funcionaba porque cuando yo me raspaba, yo recuerdo que me ponía un pedacito de hoja de cuaderno de mis cuadernos de 100 hojas y arrancaba un pedacito y me la ponía en donde me raspaba y ahí se detenía el sangrado. Entonces descubrí que eso por funcionaba. la celulosa. Ah, claro, la celulosa. El asunto es que el problema era quitarse después ese pedacito de cuaderno, ¿no? Porque había que Quedaba el mojarlo. coágulo. Claro, al quitarse de eso, pues otra vez volvía el sangrado. Hay que mojarlo bien, y igual, de hecho los fabricantes recomiendan que uno retire todas estas sustancias en lo máximo posible, ¿no? Sí. Porque, pues, como usted lo menciona, se demora 8 semanas en reabsorberse, entonces, pues, no es tan bueno. Si uno ya logró el objetivo, pues, fabuloso. Bueno, muy bien. Si hay comentarios o preguntas adicionales, por favor, hacerlas. A ver, Luis Alejandro García. Buenas noches, Sebastián. Me gustó mucho la charla, muy completa e integral. Solo quisiera como hacer unos complementos. Ese artículo que usted revisó hemostático realmente me gustó porque yo lo pude ver y es como un estado del arte. Y es lo que mencionaban, por ejemplo, es por ejemplo las gelatinas tipo Gelfoan, Espongostán, están contraindicadas en infecciones. Porque lo que resulta es que eso genera una biopelícula y favorece la colonización y posterior infección incluso en microorganismos. Entonces, en cuadros de infección, usar ese tipo de hemostáticos no es lo ideal. Han hecho varios estudios, por ejemplo, los sangrados profusos, y ahí mismo lo mencionan. Por ejemplo, esos sangrados epidurales que a veces son difíciles de controlar. Mencionaban que la celulosa oxidada, tipo Surgicel fibrilar, era como el ideal. Y que incluso uno podría mezclarlos, es decir, uno no se puede limitar solo a colocar un Surgicel, sino uno podría colocar una gelatina más una celulosa oxidada y obtendría mucho más hemostasia, incluso lo que recomiendan en esos casos donde hay sangrados profusos y no se controla. Cuanto al cloruro de sodio, el lactato de Ringer, yo pensaría que más por el potasio es que el lactato de Ringer se compone de sodio, cloro claramente, y adicionalmente tiene sodio, tiene potasio y calcio. Y el calcio es un componente, es un cation muy importante en toda la cascada de la coagulación y eso ayuda a la tracción de plaquetas. Entonces yo pensaría que es más por el calcio que uno podría tener ese efecto hemostático. Y lo otro es del agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, del mecanismo de acción que yo conozco, lo que hace es peroxiar la membrana, es decir, genera una lesión en la membrana y genera grupos aldehídos, sí, aldehídos. Y finalmente lo que ayuda es a exponer pues el factor tisular y asimismo se activa la cascada extrínseca de la coagulación y eso ayuda a favorecer. Y sí, precisamente tiene un efecto actericia y hemostático. La situación con eso es que es una sustancia que se expande. Entonces, como una sustancia que se expande, cuando uno hace la hemostasia, lo ideal es dejar que se expande y no hacer una contrapresión, porque eso puede aumentar la presión intracraneal. Y finalmente, lo que ha mencionado el profesor genera un efecto de masa y lo mismo como que algo que está generando un factor externo, una presión externa y aumenta la presión intracraneal. Y sí, sobre la dura mar, incluso si uno lo coloca cerca de cavidades ventriculares, eso puede dar ventriculitis, trombosis de los senos, entonces hemostasia muy superficial con el peróxido de hidrógeno. Era como lo que quería complementar. Muy bien. Otra pregunta o aporte. Bueno, si no hay más, entonces damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias y que descansen. Hasta el lunes próximo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.